Saludos a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de trading. Hoy compartiré con ustedes una estrategia efectiva para operar en Quotex utilizando opciones binarias. Nos enfocaremos en el potencial del indicador parabólico SAR para identificar oportunidades de trading prometedoras. Además, si desean unirse a mi grupo de Telegram donde envío señales completamente gratis, solo tienen que enviar la palabra ganador a mi Telegram personal y los agregaré de inmediato. No olviden suscribirse al canal, dejar un like y comentar. Bueno amigos, en este video vamos a operar basándonos en el análisis técnico. Como ayuda para el análisis técnico usaremos el indicador parabólico SAR. Como pueden ver, ya lo he conectado y se ve como puntos azules en el gráfico. Hoy buscaremos situaciones de trading viables basándonos en esta herramienta y intentaremos ganar dinero. Hoy empezaré con $35 y intentaré aumentar esta cantidad a 7,000. Si lo logro o no, lo sabrán viendo este video hasta el final. Y justo aquí ya veo un buen punto de entrada. Trataré de explicárselo ahora. Como pueden ver, aquí tenemos una fuerte tendencia bajista confiable. El precio hizo un retroceso hacia arriba tocando el nivel de resistencia, pero luego continuó moviéndose hacia abajo. En este momento observamos cierta atenuación. Además, la línea punteada del parabólica está situada por encima del gráfico. En esta situación abriremos una operación de 2 minutos a la baja, ya que esta posición del indicador sugiere la continuación de la tendencia bajista. Además, los máximos del precio principales también están disminuyendo. También hay muchas velas rojas más largas en el gráfico últimamente. Todo esto nos dice que el precio tiene un buen potencial de caída. Con mayor probabilidad el precio continuará moviéndose hacia abajo en la tendencia bajista. Hemos tomado el tiempo de 2 minutos con margen teniendo en cuenta el trading o el retroceso del precio hacia arriba. Y veamos cómo se cerrará nuestra operación. Bueno, excelente amigos, como pueden ver el precio entró en una situación de consolidación, pero en los últimos segundos de la operación apareció una vela roja impulsiva, así que aquí obtenemos ganancias. Como pueden ver, 2 minutos fueron ideales en esta situación. Continuemos y veamos qué situación tenemos en el mercado más adelante. Como pueden ver aquí, el precio continúa moviéndose en una tendencia bajista. También tuvimos una pequeña consolidación en un rango lateral. Luego se rompe el límite inferior del rango lateral y el precio se mueve hacia abajo. Al mismo tiempo, un nuevo punto del indicador aparece por encima del gráfico. Esto indica precisamente una próxima caída de precio. Por lo tanto, aquí abrimos una operación a la baja, ya que, como pueden ver, todavía queda mucho espacio desde nuestro punto de entrada hasta el último mínimo del precio. Y además los máximos principales del precio están disminuyendo. Además, anteriormente tuvimos una ruptura del límite inferior del rango lateral. Todo esto nos ayuda a entender que el precio tiene un buen potencial de caída, así que es más probable que el precio se mueva hacia abajo en el corto plazo. Aquí también tomamos 2 minutos con margen teniendo en cuenta posibles consolidaciones o retrocesos del precio hacia arriba. Simplemente observemos el gráfico y veamos cómo se cierra nuestra operación. Perfecto, como pueden ver el precio continúa moviéndose hacia abajo. Aquí hemos ganado. El indicador nos mostró un excelente punto de entrada en esta situación. También el tiempo de la operación fue elegido correctamente. Propongo continuar y considerar otras situaciones. Aquí tenemos una fuerte tendencia alcista confiable. También he marcado una línea de tendencia en los mínimos principales del precio. Como pueden ver, el precio a menudo rebota hacia arriba desde esta línea y justo en este momento el gráfico está tocando nuevamente la línea de tendencia. En una situación así sugiere abrir una operación de 2 minutos al alza.
ya que también vemos que la línea punteada de la parabólica está situada debajo del gráfico. Esto sugiere que es más probable que el precio continúe moviéndose hacia arriba en la tendencia alcista. Además, todavía queda mucho espacio hasta el último máximo del precio y también observamos bastantes velas verdes y largas en el gráfico. Todo esto indica que el precio tiene un buen potencial de crecimiento. Por lo tanto, creo que ahora el precio rebotará hacia arriba desde la línea de tendencia. Aquí también hemos tomado 2 minutos con margen y esperemos el resultado. Bueno, bastante bien. Como pueden ver, el precio muestra un pequeño movimiento hacia arriba y nuestra operación se cierra por encima del punto de entrada. 2 minutos aquí fueron suficientes. El indicador también nos mostró un buen punto de entrada. Ahora veamos qué situación tenemos en el mercado más adelante. Entonces, aquí el precio cae por debajo de la línea de tendencia. Al mismo tiempo, los puntos del parabólico están situados por encima del gráfico. En una situación así, abriremos una operación de 2 minutos a la baja, ya que, como pueden ver, los máximos principales del precio en el gráfico se están haciendo más bajos y también queda suficiente espacio hasta el último mínimo. Esto significa que el precio tiene un buen potencial de caída. Además, la línea puntuada del parabólico por encima del gráfico indica una próxima caída del precio. También el hecho de que el precio ya se mueva por la línea de tendencia nos hace entender que posiblemente aquí ocurrirá un giro del precio y el precio se moverá hacia abajo en una tendencia bajista. Creo que pronto veremos una ruptura completa de la línea de tendencia y el precio continuará moviéndose hacia abajo. Justo ahora ha aparecido una vela roja impulsiva en el gráfico y esperamos el final de la operación. Bueno, excelente amigos, como pueden ver el precio continúa moviéndose hacia abajo. Aquí obtenemos una buena ganancia segura. También, como pueden ver, a medida que la tendencia bajista se fortalece, los puntos del parabólico se alejan entre sí. Continuamos y busquemos más momentos viables. Aquí tenemos el precio moviéndose en una tendencia bajista. En el gráfico ocurre un retroceso bastante fuerte hacia arriba y luego el precio vuelve a bajar. Aquí abro una operación de 2 minutos a la baja, ya que los puntos del parabólico están situados por encima del gráfico y muy alejados de él. Así entendemos que el precio tiene un excelente potencial de caída. Además, también queda mucho espacio hasta el último mínimo del precio, donde el precio puede bajar. Y los máximos principales del precio en el gráfico están notablemente disminuyendo. También, como pueden ver, la última vez el precio hizo un buen retroceso hacia arriba y luego mostró una fuerte caída. Así que ahora este escenario podría repetirse. El tiempo de 2 minutos aquí también lo hemos tomado con margen teniendo en cuenta la consolidación o el retroceso del precio hacia arriba. Y veamos cómo se cierra nuestra operación. Bueno chicos, bastante bien. Como pueden ver, el precio continúa moviéndose hacia abajo. Además hubo otro retroceso hacia arriba en el gráfico. Aquí obtenemos ganancias. Como pueden ver, el indicador nos mostró un buen punto de entrada. También el tiempo de la operación fue elegido correctamente. Veamos qué está pasando en el mercado más adelante. Entonces aquí tenemos el precio mostrando un crecimiento. Además hay muchos puntos del parabólico situados debajo del gráfico. Esto indica un próximo movimiento del precio. Por lo tanto, aquí abriremos una operación de 2 minutos al alza. También hay espacio hasta el último máximo del gráfico y más arriba está el nivel de resistencia. Además, el nuevo mínimo del precio resultó ser más alto que el anterior. También últimamente ha habido más velas verdes largas en el gráfico. Todo esto nos dice que el precio tiene un buen potencial de subida, así que es más probable que en el corto plazo veremos un aumento del precio. 2 minutos en esta situación también los tomamos con margen. Observemos el gráfico y veamos cómo se cierra nuestra operación. Excelente amigos, como pueden ver el precio se mueve principalmente con velas verdes impulsivas y toca el nivel de resistencia.
Aquí obtenemos una ganancia segura. El indicador nos ayudó a encontrar un excelente punto de entrada. Mientras tanto, ya tenemos los primeros $1000 en nuestro depósito. Este es un buen movimiento desde la cantidad inicial. Propongo continuar y ver qué situación tenemos en el mercado más adelante. Aquí tenemos una especie de consolidación bajo el nivel de resistencia. En este momento observamos cierta atenuación en el gráfico. Además, nuevos puntos del indicador aparecen debajo del gráfico, es decir, en el corto plazo es más probable que el precio se mueva hacia arriba. En una situación así, abriremos una operación de 2 minutos al alza, ya que, como pueden ver, los mínimos principales del precio en el gráfico se están haciendo más altos. También queda mucho espacio hasta el nivel de resistencia desde nuestro punto de entrada. Todo esto indica un buen potencial del precio para crecer. También, como pueden ver, anteriormente el precio ya mostró varias veces un buen crecimiento hacia el nivel marcado, así que podríamos ver tal movimiento esta vez también. Aquí también hemos tomado 2 minutos de tiempo en caso de consolidación o retroceso del precio hacia abajo. Propongo simplemente observar el gráfico y esperar el final de la operación. Muy bien, como vemos el precio continúa moviéndose hacia arriba y aquí obtenemos una ganancia segura. 2 minutos en esta situación fueron perfectamente suficientes. También el indicador nuevamente nos mostró un excelente punto de entrada y nos ayudó a ganar dinero. Ahora busquemos otro punto de entrada. Aquí el precio se mueve en una tendencia alcista y ahora en el gráfico hay un retroceso bastante fuerte hacia abajo. También, como pueden ver, desde el último mínimo del precio, el precio se mueve impulsivamente hacia arriba y la línea puntuada del parabólico está situada debajo del gráfico. En una situación así, sugiero abrir una operación de 12 minutos al alza, ya que también queda mucho espacio hasta el nivel de resistencia. Además, los mínimos principales del precio se están haciendo más altos, es decir, todo esto nos hace entender que el precio tiene un excelente potencial de crecimiento. Es más probable que en el corto plazo el precio continúe moviéndose hacia arriba en la tendencia alcista. Aquí también hemos tomado 2 minutos con market y veamos cómo se cierra nuestra operación. Bueno, excelente amigos, como pueden ver el crecimiento impulsivo del precio continuó. Además el gráfico rompe el nivel de resistencia, aquí obtenemos una buena ganancia. También el indicador nos ayudó a ganar dinero aquí. Termino el trading por hoy. Amigos, he alcanzado mi objetivo de trading para hoy. Como pueden observar, al utilizar el parabolizar es posible seleccionar puntos de entrada más precisos y obtener ganancias. También quiero recordarles que si desean formar parte del mejor grupo de Telegram con señales gratuitas de trading, solo necesitan enviar la palabra ganador a mi Telegram personal y los añadiré. Les deseo un buen trading y nos vemos pronto.